Porque muchas veces nosotros nos preocupamos por el exterior, pero olvidamos lo importante que es el interior. Y cuando nosotros hablamos de restauraciones, nosotros podemos ver, hay muchas personas, los herreros por ejemplo, trabajan con el hierro. Y usted sabe lo duro que es ese metal, ¿verdad? Pero a pesar de eso, el herrero tiene la facultad, la facilidad de poder darle forma a ese metal tan duro. Lo mismo sucede con el escultor. Usted ha visto esas hermosas esculturas, ¿verdad? Unos las hemos visto por fotos, por televisión, otros han tenido la oportunidad de estar frente a ellas para ver esos detalles tan pequeños que de un trozo de piedra, de una piedra grande, con aquel cincel ese hombre se ha encargado de poder esculpir una hermosa obra de arte. Pero cuando hablamos del ser humano, nosotros podemos ver que muchas veces ni el hierro ni la piedra es tan duro como el corazón del ser humano. Y es por eso la importancia de poder hablar de un tema que así como estas personas hacen ese trabajo, nosotros también tenemos un restaurador por excelencia. Decía que muchas veces como seres humanos nos preocupamos por las cosas materiales, y quisiera que me pusieran las imágenes, los de multimedia, en el cual podemos ver que como muchas veces algo que está olvidado, algo que está ya destruido, nosotros podemos restaurarlo, podemos nosotros conseguir de que esto sea mejor. En este caso podemos ver un automóvil que quizás ya, ¿cuánto damos por este? No sale encachada. ¿Y por aquel? Cambia, aumenta el valor después de que la intervención de un restaurador ha hecho esa obra. Eso hablamos del automóvil, pero también algunas veces nosotros hemos cruzado por algún vecindario y vemos una casa destruida y solo aquel inversionista tiene la mirada y el ojo para poder ver más allá. Uno dice qué fea esa casa, aquel ve otra oportunidad y entonces invierte, pone acción y hace una transformación algo similar como esta. Cosas materiales. Pero de repente también llegamos a edades en las que empezamos ya a tirarnos de atrás para adelante para que hágame la ola, dice el peinado, para poder cubrir ciertas cosas, y hay tratamientos de restauración y podemos ver una diferencia como esta. Ya no se diga cuando los años han pasado, ya estamos un poco estirados, un poco que cae por aquí, un poco que cae por allá. Entonces viene el bisturí y empieza a estirar. Pero a veces vemos situaciones y ejemplos como este, que aquel ya parece que es de cera, de tan estirado que quedó. Tengo los contactos de todas esas personas que intervinieron. Cualquier necesidad me puede buscar y yo se lo doy. Pero decía que muchas veces el ser humano se preocupa, se afana por las cosas materiales y olvida lo importante que es su interior, lo que es su alma, lo que es su espíritu. Incluso aquellos discípulos, aquellos 72 que Jesús mandó a predicar, venían contentos de ver lo que ellos habían podido conseguir a través del nombre de Jesús y de predicar su palabra. Y Jesús viene y los escucha y le dicen en tu nombre, mira, los demonios se sujetaban, enfermos fueron sanados, todas las cosas que hemos logrado nosotros. Y viene Jesús, lo que les dice es, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea que hay algo tan importante que el ser humano tiene que entender, que sí son buenos los logros que nosotros tenemos en el mundo, pero la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Entonces por eso la necesidad de que cada uno de nosotros pueda saber de que así como se llevó ese auto a un lugar, como se intervino también esa casa y cada una de esas cosas, nosotros también tenemos un restaurador por excelencia y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y has venido al lugar correcto para que tu vida, para que tu espíritu, tu corazón sea restaurado si tienes el corazón correcto para poder recibir ese toque que solamente proviene de nuestro Señor Jesús.
Y es tan importante, hermanos, conocer eso, que en cierto momento se nos pasa por alto. Pero quisiéramos ir a la palabra en el libro de Salmos, capítulo 71, versos 20 y 21. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Hermanos, la palabra nos enseña y nos dice que Él está ahí para restaurarnos a pesar de las dificultades y las adversidades que nosotros atravesamos. Pero tenemos que tener claro que no es al vecino, no es al amigo, no es aquello que nosotros vamos a correr. Cuando nosotros tenemos que saber que podemos correr a postrarnos delante de aquel, como dijo David: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del que hizo los cielos y la tierra. Esa es la confianza que debe haber en cada uno de nosotros, porque el día malo llegará, pero estaremos preparados para poder levantar nuestra mirada al cielo y decirle: Señor, solamente de ti yo voy a poder tener el oportuno socorro. Nosotros debemos de saber, Dios es nuestro único y mejor restaurador. Según de Corintios 5:17, un verso conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la garantía de que nosotros tenemos cuando nos acercamos a Jesús. Nosotros tenemos que saber de que sí es importante tener el cuidado, tener que Él restaure cada una de las necesidades que hay en nuestra vida. Pero lo más importante es comenzar por nuestra alma, por nuestro corazón, por nuestro espíritu, para que nosotros podamos ver la mano de Él moviéndose en cada una de las demás áreas. En el tercera de Juan, verso 2, Juan saludando a su amigo Gallo, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en tu cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Usted lo conoce este verso. Deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Muchas veces a lo largo de la palabra podemos ver y solo tenemos que entender que hay prioridades de parte del cielo que al ser humano se le hace difícil y cambia e invierte todos esos principios. Y es por eso de que muchas veces el ser humano está pensando, está diciendo: bueno, en enero, bueno, ¿a cuánto les pasa que el 31 de diciembre comen sus uvitas? Sí conocen esa tradición, ¿verdad? Y dicen: hay un propósito, otro propósito, otro propósito. Y empezamos a hacer cuentas. Pero si nos damos cuenta, llega el otro diciembre y probablemente nos tenemos que comer la misma uva que nos comimos el año pasado. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio. Y muchas veces esperamos, y nosotros como cristianos, como iglesias, muchas veces comenzamos un año y decimos: nuestro lema para este año será cielos abiertos, y la gente le gusta y le agrada, esperando que este año sea el año de cielos abiertos, el año de la restauración, el año donde vamos a ensanchar nuestro territorio. Ensancha tus estacas, y nos alegra y nos emociona eso. Y de repente vemos que ahora comenzamos nosotros una que dice: caminando bajo la unción del Espíritu Santo. Y entonces nos cuesta y dice: ay, ¿será? Y yo pensé que hoy iba a venir un poco más así. ¿Pero por qué? Porque no entendemos que caminando bajo la unción del Espíritu Santo, tus estacas se van a ensanchar. Cuando caminamos bajo la unción del Espíritu Santo, tú vas a ser restaurado, tú vas a ser consolado. Cuando nosotros tenemos claro, cuando nosotros caminamos así, no lo hacemos por una numerología. No decimos que es que el 2 significa esto, el 0, el 2, el 4, y si lo ponemos alineados vamos a tener un año de esta manera. Si nosotros ponemos nuestra mirada en eso, vamos a tener un año igual o peor que el que nosotros tuvimos el año pasado. Pero si dejamos nuestra manera vieja
de vivir. Si venimos delante del Señor a buscar su restauración, cuando entregamos el pecado, cuando decimos y renunciamos a Él, entonces nuestro año va a ser transformado, nuestro año va a ser bendecido, y todos los otros lemas que te mencioné van a ser una realidad también sobre tu casa, porque tenemos una prioridad correcta de buscar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos poner ese orden, hermanos. Necesitamos entender qué es lo que el Señor quiere con cada una de esas cosas. Primera de Pedro 5:10 dice: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Hermano, no es ajeno que vendrán situaciones difíciles. Usted puede escuchar las noticias y nuestro corazón se puede acongojar, se puede atribular, se puede preocupar. Podrán haber noches en las que usted dice: no puedo dormir porque de tanta noticia que vi antes de acostarme. Pero lo que nosotros debemos de entender es de que no importa si viene crisis, si viene enfermedad, si viene otra pandemia, nosotros pudimos salir adelante de ese tiempo porque estábamos cubiertos por el poder del Espíritu Santo, por el cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros. Nosotros podemos saber de que estaremos seguros cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón. Pero tenemos que aprender a buscarle a Jesús. Jesús es el restaurador por excelencia. Muchas veces hemos buscado soluciones en otras cosas que no nos han traído la respuesta que nosotros necesitamos. O si lo han sido, son respuestas temporales. Pero aquello que Jesús hace, eso tiene un impacto grande en cada una de nuestras vidas. Tenemos que acercarnos a Él. Él siempre está buscándonos. Pero nosotros en nuestra manera de vivir ponemos una barrera, lo aislamos, nos rehusamos, nos resistimos. Entonces, ¿cómo queremos que pase algo en nuestro espíritu si no dejamos que Él pueda intervenir? Acercarnos a Jesús, tenemos que aprender a hacerlo, porque tampoco solo se acerca así por así. En el libro de Lucas capítulo 8 versos 43 y 46 encontramos un relato que es muy conocido y usted lo ha escuchado. Pero siempre el Señor tiene algo para hablarnos de una manera diferente. Dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús respondió y dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Y esa es la importancia que tenemos que conocer. Que no solamente porque entremos por esa puerta nos estamos acercando a Jesús. No porque vengamos a escuchar una palabra nos estamos acercando a Él. No porque cantemos una alabanza nos estamos acercando a Él. Sí, son medios que nos acercan, pero más importante es tener un corazón que sabe hacerlo y que sabe hacer que Jesús mismo reconozca que en medio de toda la multitud estoy yo, porque yo lo he tocado de una manera diferente, lo he tocado a propósito, lo he tocado porque sé que tengo una necesidad y que Él es el único que puede resolverla. La gente lo apretaba. Y esta es una parte de la Biblia, de los relatos, que no solamente porque impactó mi vida en un momento específico, sino que lo había leído, lo había analizado, lo había escudriñado, lo había compartido, había dado aliento a otras personas. Pero en el 2020, no por COVID, sino que por una situación como principios de leucemia que yo tenía, que se me imposibilitaba caminar, se me imposibilitaba estar de pie. Ya habían pasado 3 domingos que yo no asistía a la iglesia por esa condición.
Pero yo sé que estábamos orando y que estábamos confiando y que había esa fe de que Dios podía hacer algo. Pero ese domingo específico, yo le dije a mi esposa, vamos a ir a la iglesia. Recuerdo todavía que caminé del parqueo a la tent, porque en el tent estábamos haciendo los servicios por la situación de la pandemia. Y el pastor predicó y predicó y predicó, y entre su prédica tocó este punto de esta mujer. Yo podía sentir, yo podía tener la fe de que Dios podía hacer algo en mi vida, pero al mismo tiempo algo me dijo, ¿no estarías dispuesto a hacer algo más? ¿No estarías dispuesto a levantarte de ese lugar en el que estás allá atrás? Y aunque tienes la dificultad de caminar, ir hasta el frente para poder tocar ese borde de ese manto. Hermanos, mi esposa me acompañó, hermanos, me salieron a ayudar. Porque aquellos que conocieron y vieron ese suceso sabían que yo no podía caminar. Pero resulta de que vienen los pastores, ministran, oran por mí ese día. Y ese día un fuego que había dentro empapó mi camisa de sudor de una manera que no podíamos culpar al clima porque no estaba así. Pero aquel fuego del Espíritu Santo estaba haciendo la obra de sanidad en esa sangre, purificándola, que después más adelante los mismos doctores se admiraban y decían, todo está normal en tu sangre, ya no tenemos ningún problema. Pero es porque hay un corazón que sabe reconocer que en Cristo tenemos nosotros respuesta y podemos ser restaurados. Esta historia, este relato, se da en el contexto, hermano, si usted ha puesto atención y ha leído la palabra, que cuando esto sucede, Jesús va camino a la casa de Jairo. Y esto quiero llevarlo a un punto porque hemos visto y muchas veces hemos escuchado una prédica donde asemeja estas dos cosas, pero quiero llevarlo a algo muy importante en nuestra vida. Y es que Jesús iba de camino a él porque Jairo había llegado con esa necesidad de sus hijos, de su hija que estaba enferma. Pero en el verso 49 llega un mensajero de la casa de Jairo y le dice, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús escuchó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Hermanos, muchas veces podemos decir y disponer nuestro corazón, no tal vez por la invitación que nos ha hecho el amigo, el hermano, el familiar, sino que porque tal vez decimos, sí, es cierto, yo sé que los cristianos, los hijos de Dios reciben respuesta y entonces yo voy a ir. Pero estás ya en el lugar cuando de repente el enemigo pone pensamientos en ti y te dice, no, ya es demasiado tarde, no se va a poder, ya no hay esperanza, ya no puedes salir adelante. ¿Cuántas personas, cuántas familias, los padres se han acercado a la iglesia a buscar a Dios por sus hijos, por la condición en la que ellos viven o en lo que ellos se conducen en su vida? De la misma manera que Jesús le dijo a Jairo, Jesús te dice el día de hoy, no temas, solamente ten fe y tus hijos van a ser restaurados también. Pero tenemos que apagar, cerrar los oídos a aquella voz que dice no se va a poder y escuchar la palabra que te dice yo tengo el poder para restaurar aquello que ha sido muerto incluso. Porque cuando Jesús llega a la casa de Jairo, efectivamente la niña está muerta. Yo no sé si a usted le costaría identificar entre un muerto y un vivo. Estaba muerta. Y aquella casa lloraba de luto y de dolor. Y Jesús llegó. Y le dijo Pedro, Juan y Santiago, vengan, los papás también, vamos a entrar aquí donde está ella. Porque es necesario que nos rodeemos de gente de fe. Gente que crea. No gente que te está diciendo no se va a poder. Gente que nos conecte, que nos encienda, que nos transmita esa fuerza, esa fortaleza, esa fe para creer que en Dios podemos conseguir todo lo que nosotros necesitamos. Y usted sabe, Jesús entra y le dice, niña, levántate. Y usted ha oído la expresión talita cumi, que significa eso, niña, levántate. Y dice que aquella niña se puso en pie enseguida. Al punto que quiero llevarlo es esto, porque nosotros buscamos al Señor para que Él restaure nuestro matrimonio, Él restaure nuestra salud,
Él restaure nuestra relación de padres e hijos. Buscamos que Él restaure muchas cosas en nuestra vida y nosotros muchas veces recibimos el milagro. En este caso, aquella niña se puso de pie. Pero ¿cuál fue la siguiente instrucción que Jesús le dio a los padres? ¿Se recuerda? Le dijo, denle de comer. Y es que hay algo particular. Dios, Jesús va a hacer el milagro, pero es necesario que nosotros alimentemos ese milagro. Muchas veces hemos venido necesitados con aquellos matrimonios quebrados, destruidos, y Dios ha hecho algo en nuestro matrimonio, lo hemos visto restaurado, pero es trabajo después de la pareja seguir alimentando el amor, fortalecer esos lazos de unión, la fidelidad, la confianza, para que ese milagro que Dios hizo se mantenga vivo en tu vida. Lo mismo con los padres y los hijos. Sanar esas heridas, esos resentimientos, ese perdón sea genuino, pero evitar que las situaciones y las heridas continúen. Es parte del ser humano hacerlo natural, porque Dios hace lo sobrenatural. Dios puede transformar cada cosa: salud, bienestar, economías. Pero decíamos qué importante es empezar a ser restaurados de nuestro espíritu y de nuestra alma. Salmo 51, muy conocido porque sabemos que es el salmo en el cual David se desnuda delante de Dios y habla con la mayor sinceridad y honestidad delante del Padre. Versos 10 y 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de ti tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dios puede examinarnos, Dios puede limpiarnos, Dios puede restaurarnos. Dios puede levantarnos del lugar en el que nosotros nos encontramos, llevarnos a una mayor honra, incluso como leímos al principio, pero debemos de estarnos renovando constantemente. Tenemos que tener esa búsqueda del Señor constantemente, ser honestos, quitar esa coraza. La palabra enseña de que dice que Él convertirá corazones de piedra en corazones de carne, porque es necesario que el ser humano tenga la sensibilidad de poder entender la voz de Dios para poder actuar y dejarse tocar por sus manos. Tenemos que ser constantes. Segunda de Corintios 4:16 dice: es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, cada día, cada día. Hermanos, tenemos que tener esa búsqueda insaciable, constante. Saber que nuestras fuerzas decaen, saber que nuestro cuerpo se debilita, pero en Él podemos encontrar que dice que Él da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Es el lugar donde podemos llegar a restaurarnos, podernos llegar a cargarnos nuevamente de la energía que Dios puede darnos. Sabe que muchas veces yo he visto, y usted ha sido uno de esos, va a decir yo, sí, al que le caiga. Yo no sé, pero ¿cuántos tenemos la dependencia de esta cosa? Hermano, yo sé que muchas veces, y yo le voy a decir, yo lo he hecho. Yo he salido de la casa y me he acordado que el celular lo dejé. Honestamente, unas 2 veces he dicho hay que se quede. Pero no, yo mire, de regreso, ay, que se me olvidó el teléfono. Cuando la barrita está en 5%, cuando la baterillita se le mira roja, ¿qué es la sensación que genera en usted? ¿Dónde está el outlet? ¿Dónde está el cable? Préstame un cargador. Porque hay una desesperación de que eso se pueda quedar sin energía y poder seguir en la rutina que estamos. Pero ¿qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa cuando hemos dejado de escuchar la voz de Dios? Cuando venimos a un servicio y sentimos que los hermanos cantan, alaban, lloran, son tocados por el Espíritu, pero yo simplemente veo alrededor. ¿Por qué no hay esa necesidad
de poder buscar conectarnos nuevamente a la fuente de poder que va a poder levantarnos ese ánimo y ese espíritu para poder seguir adelante enfrentando las adversidades que se vienen y poder estar preparados y no ser víctimas del enemigo en estos tiempos. Pero tenemos que tener claro, tenemos que tener una convicción, porque como les decía, nosotros tenemos que tener y saber que Jesús tiene que ser una convicción en nuestra vida. Muchas veces, la otra vez escuchaba que alguien decía: Jesús puede ser en nuestra vida un mito, un rito o una realidad. Y decíamos un mito, porque usted sabe que es un mito. Es una historia, así como el de la ciguanaba, el cipitillo, que usted ha escuchado de un tal Jesús y que vino. Y sí, yo ya he oído de él, pero no pasa de ser un mito. Muchas veces lo buscamos como rito. Domingo, ahí tengo que estar. Tengo que ir a la iglesia. Más con aquellos hermanitos que, mire, yo también pasé esas experiencias. Llegaba allá de vez en cuando y lo que le decían es: no lo he visto, hermano. Ay, Dios, para evitar que el hermanito me dijera eso, ahí estaban, que sea de último, venía llegando, pero que a la salida me vieran. Eso es un rito. Lo hago por tradición, lo hago por costumbre. Pero cuando Cristo se vuelve una realidad en tu vida, tú sabes que no te levantas si no es por la misericordia y la voluntad de Dios, que no caminas, que no avanzas, que no vas logrando las cosas que te propones, si no es por la mano y la acción de Dios en nuestra vida. Pero eso solamente lo hace un espíritu que es renovado, que es transformado, porque nosotros realmente estamos ciegos en nuestros delitos y pecados. Estamos con un corazón insensible que no sabemos reconocer la necesidad de tener ese acercamiento con Dios. Y es que por eso muchas veces enero es famoso por los propósitos y decimos: hoy voy a hacerme el propósito de esto y esto, y nos preocupamos por las cosas materiales, pero hay un propósito que no cambia, y es aquel propósito que Dios ha tenido con el ser humano desde que pecó. Su único interés es acercarse nuevamente al hombre, es acercarse, restituirle, transformarle, cambiarle y volverle a dar la identidad que Él nos había dado desde un principio, pero que el pecado nos hizo perder en la condición de hombres. Tenemos que aprender, hermanos, a que tenemos que ser restaurados, y para ser restaurados tenemos que hacer 3 cosas específicamente. Número 1, tenemos que escuchar la voz de Dios. Número 2, obedecerla. Y número 3, actuar. En El Salvador había un personaje antiguo que decía: es que uno de cipote es tonto. Decía: por un oído le entra y por el otro le sale. A muchos nos pasa así. Para hacer una transformación genuina, tenemos que escuchar la voz de Dios. Pero no solamente escucharla, así como el relato de la parábola del sembrador que salió a sembrar, que dice que unos llegaron y cayeron en los espinos de las piedras, los ahogaban. Y luego, cuando vemos la explicación que Jesús les da a los discípulos, Él viene y les dice: esto significa aquellos que reciben la palabra con gozo. Pero viene el enemigo y la roba, como estas aves robaron esa semilla. Lo otro representa aquellos que reciben la palabra con gozo, pero vienen los problemas y las necesidades y ahogan esa palabra. Es por eso que nosotros tenemos que escucharla, pero obedecer esa palabra. Obedecerla significa hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Tú sabes que tú y Él saben la condición en la que tú viniste, en la que necesitamos un toque del Maestro, en la que necesitamos una restauración primeramente personal y luego familiar también. Pero Dios está aquí para darnos respuestas a cada uno de nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 5. Dáselo al Señor. Si es para Él, dáselo, porque es una forma de honrarle y decirle: Señor, estoy escuchando tu voz. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. Otra historia muy conocida por muchos. Aquel hombre, Naamán, jefe del ejército sirio, usted conocerá la historia.
Pero el verso 10 dice: pero Eliseo le mandó a decir por medio de un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán llegó con sus carros, con sus caballos, con aquel poder que él tenía, y se paró delante de la casa de ese siervo de Dios, del profeta. Pero su sorpresa fue que llegó y salió el mensajero y le dijo: dice el profeta que Dios dice que vayas y te laves 7 veces en el Jordán. ¿Cuál fue la actitud de Naamán? Orgullo. Y decir: ay, yo pensé que el profeta es que iba a salir, iba a tocarme y iba a quedar sano. Porque menospreciaba a aquel mensajero que salió a darle el mensaje. Probablemente tú estuviste el día de hoy acá y lo único que viste fue este chiquitín salvadoreño, migueleño, salvadoreño, trayéndote la palabra de Dios, trayéndote la necesidad que tenemos como hombres y mujeres de ser restaurados espiritualmente, y que el único que puede hacerlo es Cristo. Aquel hombre fue y hizo como la palabra se le había dado. Y dice que después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 intentos, y de no ver un cambio, en el 7º quedó mejor que aquel de la foto que vimos, porque su piel dice que salió como la de un niño. El cambio que Dios hace es un cambio que se nota. Es un cambio que va a impactar a otras personas, porque van a decir: pero si yo le conocí, yo sé la firmita que era, yo sé de las cosas que él hizo cuando yo lo conocí. Pero qué bueno es que te hayan conocido de una manera y hoy puedan verte completamente transformado, cambiado, siendo un representante de aquel que nos mandó. Y eso solamente lo hace la misericordia de Dios en nuestra vida. Yo quisiera que nos pongamos de pie, porque definitivamente Dios está buscando y está interesado en restaurar nuestras vidas. Hoy, entre medio de los servicios, encontraba un verso el cual quisiera compartirte para cerrar. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La verdadera restauración, hermano, solamente proviene de nuestro Padre. Cuando una vez tú te dejas tocar por Jesús, Jesús va a cambiar todo en tu vida.